Para entender el keynesianismo, es importante tener presente la etapa histórica en que surge la necesidad de aplicar medidas como la que propone Keynes. La gran crisis de 1929, ya estamos hablando aproximadamente hace 100 años, también fue conocida como la Gran Depresión. Fue una de las debacles económicas más severas y prolongadas de la historia moderna. Se originó en los Estados Unidos y tuvo repercusiones globales. Además, afectó a casi todos los países del mundo. La crisis comenzó con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Fíjense, es un elemento importante tomar en cuenta. La Bolsa de Valores, ¿verdad? Entre el 24 y el 29 de octubre de 1929, a estos, eh, a estos 2 días se les conoce como Jueves Negro y Martes Negro. Durante estos días, miles de inversores perdieron grandes sumas de dinero, lo que generó una pérdida de confianza en el sistema financiero. ¿A qué se debió este colapso? Bueno, hay varios factores que explican qué pasó. Primero, especulación excesiva. Durante la década de 1920 hubo un auge en la especulación en el mercado de valores, donde muchos invertían sin una base sólida en la economía real. También había una sobreproducción. Las industrias producían más bienes de los que el mercado podía absorber, lo que llevó a una caída en los precios y a un exceso de inventarios. Claro, en la medida en que no había demanda, la producción se quedaba en los almacenes, en las bodegas, y eso a la larga es una grave pérdida para los oferentes. Políticas monetarias inadecuadas. La Reserva Federal de Estados Unidos no tomó medidas efectivas para controlar la expansión del crédito y la especulación. Las consecuencias de la Gran Depresión fueron devastadoras. Quiebras bancarias. Muchos bancos colapsaron, lo que llevó a la pérdida de ahorros de millones de personas. Imagínense ustedes que quiebren los bancos y ustedes tienen los ahorros de toda su vida en los bancos. O sea, de la noche a la mañana ustedes se quedan sin nada, la vil pobreza, ¿verdad? Eso fue precisamente lo que pasó en 1929. Desempleo masivo. A raíz del cierre de miles de empresas por la sobredemanda y la falta de demanda, ¿verdad? Eso determinó un desempleo masivo, con millones de personas sin trabajo, la caída del consumo y la producción. La economía se contrajo drásticamente, con una caída en el consumo y la producción industrial. O sea, nadie compraba, no tenían dinero. ¿Y cómo van a tener? Si los bancos quebraron y ahí estaban sus ahorros. Y el impacto social. La crisis tuvo un profundo impacto en la sociedad, generando pobreza, hambre y descontento social. Además, en ese periodo hubo muchos suicidios, muchos empresarios y banqueros que se quedaron literalmente en la calle con grandes deudas, optaron por matarse porque creían que no tenían una sola solución para enfrentar la problemática. En ese tiempo, la economía estaba dominada por las escuelas liberal clásica y neoclásica, que sostenían que los mercados tendían al equilibrio por sí solos y que el desempleo era un fenómeno temporal, el cual se podía corregir por ajustes salariales. Sin embargo, la crisis
de 1929 puso en duda estas teorías. El desempleo masivo y la caída de la demanda persistieron durante años sin señales de autorregulación. O sea, era falso que el mercado se autorregulara por sí mismo. Frente a esta crisis, John Keynes, un economista inglés, propuso cambios económicos radicales para superar la problemática. Y por supuesto, cambios que eran la parte contraria del liberalismo. En su obra, Teoría General del Empleo y el Interés del Dinero, de 1936, Keynes refutó de que el mercado siempre tiende al equilibrio y que el desempleo es solo un fenómeno temporal, corregido por ajustes salariales. Entonces era la crisis del liberalismo. Expuso que la intervención del Estado era necesaria para reactivar la demanda agregada y restaurar el crecimiento económico. O sea, Keynes estaba planteando exactamente lo contrario de lo que plantea el liberalismo. El liberalismo lo que plantea es que el Estado no intervenga en la economía. Mientras más apartado esté el Estado de la economía, va a ser más vigorosa y va a ser más libre. Pues bien, Keynes dijo, no, eso no es así. Es necesaria la intervención del Estado, porque de lo contrario, no vamos a resolver la crisis del mercado. ¿Cuáles fueron las principales ideas de Keynes? Primero, la intervención del Estado, ¿verdad? Lo que ya les había planteado. Keynes argumentaba que el mercado no siempre se autorregula de manera eficiente. En tiempos de recesión, el Estado debe intervenir mediante políticas económicas activas. La demanda agregada. El nivel de empleo y producción dependen de la demanda total de bienes y servicios en la economía. Si esta demanda es baja, o sea, si nadie compra, pues se genera desempleo y crisis. Por eso, Keynes planteó la necesidad de utilizar el gasto público como estímulo. En tiempos de crisis, el gobierno debe aumentar el gasto público. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, en infraestructura vial, por ejemplo, en educación, en salud, para estimular la economía y generar el empleo. Entonces, visto desde esta perspectiva, Keynes lo que nos decía es que el Estado tiene que salir a salvar el mercado, a salvar el capitalismo, porque el capitalismo por sí solo no puede afrontar una crisis como la que tuvo en 1929, ¿verdad? Y entonces el Estado tiene que invertir su presupuesto, la construcción de carreteras, para la construcción de edificios escolares, hospitales, etcétera. Esto indudablemente iba a estimular la economía y generar el empleo. ¿Por qué? Porque las empresas privadas estaban en el suelo, estaban mal, ¿verdad? Entonces, por eso se necesitaba que papá Estado saliera a resolver el problema. Política fiscal expansiva. Además del gasto público, el gobierno puede reducir impuestos o aumentar transferencias para incrementar el consumo y la inversión privada. El keynesianismo, así se le llamó a la corriente económica que impulsaba Keynes,
pues parte de conceptos clave que desafían la visión clásica. Primero, la demanda agregada y su papel central. ¿Qué es la demanda agregada? Bueno, es la suma del consumo más la inversión, más el gasto público y las exportaciones netas en una economía, ¿verdad? O sea, todo el dinero que puede moverse en una economía. Según Keynes, la producción y el de empleo dependen de la demanda agregada, no solo de la oferta. Y planteaba que en momentos de crisis, la falta de demanda, o sea, si nadie compra, pues, ¿verdad? Nadie compra, ¿verdad? Eso genera. Por eso, entre le plantea Keynes está el hecho de aumentar el gasto del Estado en la economía. Keynes observó que ellos no gastan todo su ingreso adicional, sino solo una parte. La otra parte lo ahorran. Esto lleva al concepto al concepto de efecto multiplicador. Y el Estado aumenta su gasto en la economía, se genera un aumento mayor en el ingreso total, debido a la circulación del dinero. Esto significa que en la medida en que el Estado interviene en el mercado y hace que fluya el dinero, eso va a mejorar no solo la economía familiar, sino que va a darle un nuevo aire a la economía porque ya va a haber demanda. Aquí tenemos el ejemplo. Si el gobierno invierte en infraestructura, digamos, carreteras, y paga a los trabajadores, estos gastarán parte de su salario en bienes y servicios, impulsando la producción y generando más empleo, ¿verdad? O sea, ese avance, según Keynes, tenía que darlo el Estado al intervenir directamente en la economía. Inversión y la importancia del interés. A diferencia de los economistas liberales clásicos, que creían que los ahorros automáticamente se transforman en inversión, Keynes sostuvo que la inversión depende de la eficiencia marginal del capital. ¿Qué es la eficiencia marginal del capital? Es la ganancia que obtienen los empresarios y la tasa de interés. Si las expectativas empresariales son negativas, las inversiones disminuyen, incluso si hay capital disponible. Rigidez salarial y desempleo involuntario. Bueno, los economistas clásicos argumentaban que los salarios bajarían hasta que todos los trabajadores sean contratados. O sea, es una fórmula del liberalismo clásico. Pero en la práctica no llegó a cuajar. Keynes demostró que los salarios son rígidos a la baja por contratos, leyes o resistencia sindical, lo que impide el ajuste automático y perpetúa el desempleo. Entonces, uno de los centrales de crítica de Keynes al liberalismo clásico y neoclásico es que puede perpetuar el desempleo. Bueno, ¿y qué pasó con la aplicación del keynesianismo en la política económica? Pues bien, las ideas keynesianas dieron nueva forma a nuevas estrategias de intervención estatal, especialmente a través de la política fiscal y monetaria. Esto quiere decir que el gobierno de Estados Unidos de esa época
Le puso mucha atención a lo que decía Keynes. El gobierno estimular la economía aumentando su gasto en infraestructura, en educación o salud, o reduciendo impuestos para aumentar el consumo y la inversión privada. Entonces, eh, Franklin Roosevelt, en ese tiempo era el presidente de Estados Unidos, impulsó el llamado New Deal. ¿Qué es el New Deal? New Deal en español significa nuevo trato. Nuevo trato quiere decir nuevo acuerdo social, con los cuales aplicó las políticas keynesianas, invirtiendo en obras públicas para reducir el desempleo. Porque ¿qué pasaba? El mercado privado, o sea, el que genera las empresas privadas, estaba por los suelos. No había empleo y tampoco había cómo comprar mercadería, ¿verdad? No había demanda. Entonces, Roosevelt dijo, no, esto tenemos que solucionarlo. Y como dice Keynes, el Estado tiene que intervenir para lograr reactivar el comercio, lograr reactivar el mercado. Política monetaria, el planteamiento de Keynes. El Banco Central puede bajar las tasas de interés para incentivar la inversión y el consumo. En la medida que las tasas de interés son altas, pues la gente no va al banco a hacer préstamos para inversión. Pero en la medida que el Banco Central baja las tasas de interés, eso significa que puedo adquirir un préstamo con un interés bajo, ¿verdad? Y eso incentiva la inversión y el consumo. Keynes argumentó que en cierta crisis, como la trampa de Aquiles, esto no es suficiente y se necesita gasto público directo. El keynesianismo influyó en la creación del estado de bienestar en Europa. ¿Qué es el estado de bienestar? Bueno, el estado de bienestar, principalmente en Europa, es una política de Estado de varios países en las cuales eh, impulsan mecanismos de apoyo a la economía familiar. Por ejemplo, con seguridad social, educación pública, también contra el desempleo. Si usted se queda desempleado, entonces el Estado le otorga un bono que lo va a tener mientras siga desempleado. La aplicación de los principios de Keynes tuvo efecto positivo. La implementación de políticas keynesianas, especialmente durante el gobierno de Roosevelt en los Estados Unidos, a través del New Deal, ayudó a reducir el desempleo y a estimular la economía. O sea, atinó Keynes acerca de qué hacer para reactivar la economía. Estas políticas incluyeron inversiones en infraestructura, programas de empleo y asistencia social, que contribuyeron a la recuperación económica a largo plazo. Porque no solo se trataba de que el mercado se recuperara, sino lograr la pobreza de la mayor parte de la población norteamericana, que debido a la crisis había quedado en una inmensa pobreza. Entonces, otorgando educación pública gratuita, programas sociales de apoyo, eso permitía que por lo menos tuvieran algo para recuperarse económicamente. Las políticas keynesianas promovieron un enfoque más regulado de la economía, lo que ayudó a prevenir crisis similares en el futuro. La intervención del gobierno en la economía se convirtió en un estándar, lo que llevó a un periodo de crecimiento sostenido en las décadas siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Que Keynes no solo influyó
en la política económica de Estados Unidos, sino que en la medida en que los planteamientos de Keynes fueron efectivos, fueron positivos en la economía norteamericana, otros países europeos y latinoamericanos también impulsaron políticas keynesianas en sus economías. Cambio en la percepción económica. La adopción del keynesianismo cambió la forma en que los economistas y los responsables de políticas veían la economía. Se reconoció la importancia, fíjense ustedes, se reconoció la importancia de la intervención estatal en la economía, lo que llevó a un cambio en las políticas económicas en muchos países. Esto indudablemente significaba una liberalismo. Porque el liberalismo siempre ha planteado que el Estado debe estar lo más alejado de la economía. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? A pesar de los éxitos que tuvo el keynesianismo, también empezó a afrontar críticas, sobre todo durante la crisis de los años 70, la crisis económica, cuando surgió la estanflación. ¿Qué es la estanflación? Bueno, es otra vez estancamiento económico e inflación. Ahí uno de los factores principales fue la crisis petrolera. En 1973, la OPEP, o sea, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, impuso un embargo petrolero contra países occidentales que apoyaban a Israel en la guerra de Yom Kippur, y dentro de ellos Estados Unidos. Esto provocó un aumento brusco en el precio del petróleo. Se cuadriplicó en pocos meses. Y ustedes saben que si aumenta el precio del petróleo, aumentan todos los productos. ¿Por qué? Porque cómo se mueve la mercadería, los productos agrícolas del interior del país a la capital, por ejemplo, si no es a través de transporte. Y si la gasolina está cara, eso significa también aumento de precios, no solo de la gasolina, sino también de la mercadería. Y si hay aumento de precios, quiere decir que hay menos demanda. Esos son los elementos que influyen en la estanflación, ¿verdad? Estancamiento económico e inflación. En 1979, la revolución iraní generó otra crisis energética, porque elevó aún más los precios del petróleo, ¿verdad? Tanto los países árabes, como Irán mantienen control de las reservas petroleras, ¿verdad? Entonces, eso determinó un fuerte golpe a la economía mundial. También en esas épocas, en 1973, Estados Unidos abandonó el patrón oro. ¿Se recuerdan que eso lo vimos ya en una clase anterior, verdad? Abandonó la convertibilidad de dólar-oro, lo que generó inestabilidad monetaria y devaluaciones. Las monedas flotantes llevaron a mayor especulación financiera. Muchos gobiernos aplicaban políticas keynesianas de gasto público, pero eso generó inflación acumulada, ¿verdad? Lo que en un momento fue una solución, durante la crisis significó un problema. La productividad industrial de Estados Unidos y Europa bajó, mientras que Japón y Alemania competían con industrias más eficientes. Bueno, vimos entonces cómo el keynesianismo permitió resolver los problemas de la gran crisis
de 1929 en Estados Unidos y por ende también su expansión como política económica a otros países del mundo. Y eso permitió la recuperación económica. Sin embargo, ya en los años 70, nuevas crisis determinaron problemas para los países que estaban aplicando el keynesianismo. Y ahí es donde surge una nueva teoría. Desde la década de 1920, economistas como Friedrich, Hayek y Ludwig Mises de la escuela austriaca criticaron el intervencionismo total. Bueno, en realidad, los liberales siempre han criticado el intervencionismo total. Argumentaban que conducía a una burocracia ineficiente, pérdida de libertades y, en última instancia, al totalitarismo. Estas ideas influyeron en el desarrollo del neoliberalismo. En paralelo, Milton Friedman y la Escuela de Chicago, en la década de 1950, propusieron una alternativa basada en el monetarismo. La oferta monetaria, eso es la cantidad de dinero en circulación, es el factor más importante para determinar la inflación, el crecimiento y el empleo a corto plazo. ¿Ven cómo cambian las perspectivas de las corrientes económicas? El Keynes planteaba que es la intervención del Estado la que va a permitir reactivar la economía, porque en la medida en que el Estado inyecte capital público, eso va a favorecer la compra de productos y va a reducir el desempleo. Sin embargo, ya en 1950, Milton Friedman nos dice que la oferta monetaria, o sea, la cantidad de dinero en circulación, es el factor más importante para detener la inflación, el crecimiento económico y el empleo. Según Friedman, la inflación es siempre y en todas partes. ¿Ven cómo cambian las perspectivas de las diferentes corrientes económicas? La inflación era el principal problema económico y que debía controlarse reduciendo la intervención del Estado en la economía. Eso dijo Friedman. Espera que abrimos. El neoliberalismo se basa en varios principios clave. Bueno, pero antes de eso quiero decirles que tanto el planteamiento de von Mises, de Hayek y Friedman redondearon el planteamiento del neoliberalismo. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Los planteamientos de Hayek, von Mises y Friedman le dieron forma al, monetarismo o neoliberalismo. Esta corriente se basa en varios principios clave. Mercado libre como mecanismo central. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Después de aproximadamente
40, 50 años en los cuales el keynesianismo fue la vanguardia de la economía a nivel mundial. De nuevo surge el liberalismo como la corriente dominante y que determina un giro a la economía. Y vuelven otra vez con los planteamientos. El mercado libre debe ser el mecanismo central de la economía. Los neoliberales argumentan que los mercados deben operar con la menor interferencia. O sea, esto es lo contrario de lo que decía Keynes. La competencia, según esta visión, lleva a una asignación eficiente de recursos y a la innovación. Pero sobre todo la privatización de empresas y servicios públicos. Durante el periodo en que el keynesianismo tuvo mucha vigencia, no solo en Estados Unidos, sino diversos países desarrollaron empresas estatales, ¿verdad? Empresas estatales que se desarrollaron a la luz del presupuesto del Estado. Y entonces hubo empresas de transporte, hubo empresas de comercialización de granos, en fin, de diversa naturaleza. Y al principio funcionaron muy bien, pero el problema es que a medida que iba pasando, se volvieron ineficientes y con un elemento que se incorporó, mucha corrupción en las empresas públicas. Entonces, los neoliberales vienen y dicen, no, ya no tenemos que tener empresas públicas, tenemos que privatizarlas. ¿Por qué? Porque el sector privado es más eficiente en la gestión de recursos. Y al contrario de Keynes, dice, tenemos que reducir el gasto público y el estado de bienestar. Se considera que el gasto público excesivo genera déficits fiscales e inflación. Por ello, los gobiernos neoliberales tienden a reducir programas sociales, pensiones y subsidios. Hay una diferencia entre el planteamiento keynesiano, porque Keynes consideraba que, por ejemplo, la salud y la educación son derechos que tiene la población, y por lo tanto el Estado está obligado a proporcionarle satisfactores a esos derechos. Los neoliberales dicen, no, esos no son derechos, esos son servicios. Y los servicios los puede proporcionar el sector privado. Porque la educación uno la puede comprar, ¿verdad? Igual que la seguridad social. Aquí en Guatemala durante mucho tiempo políticos neoliberales estuvieron insistiendo en que se cerrara el IX, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque dicen que es ineficiente y además corrupto. ¿Y cuál es lo que proponían? El impulso de la seguridad social privada. O sea, que los guatemaltecos le paguemos a empresas a las que queramos nuestro seguro de vejez, seguro de vida, etcétera, ¿verdad? Obviamente eso es un gran problema porque las empresas siempre van a dar un servicio más alto de lo que puede dar el seguro social de carácter público. Pero bueno, eso es lo que plantea el neoliberalismo. Reducir todos los programas sociales, pensiones y subsidios, incluyendo, por ejemplo, la construcción de carreteras. Ellos dicen que las carreteras hay que privatizarlas. No funciona la construcción de carreteras por parte del Estado. Entonces, las empresas privadas son las que deben construir las carreteras y cobrar por el paso de esas carreteras. La desregulación económica. Eliminación de regulaciones que limiten la competencia, como restricciones a la inversión extranjera,
normas laborales o controles de precios. ¿Verdad? Cuando hablamos de desregulación económica, implica el Estado no tiene que regular nada en la economía, no tiene que regular nada de cómo funciona el mercado. Eso es un planteamiento neoliberal. Flexibilización laboral. Se promueve la eliminación de regulaciones laborales, como la estabilidad en el empleo, con el fin de hacer más competitivo el mercado de trabajo. Entonces, un planteamiento de los neoliberales es, yo no le puedo ofrecer a usted estabilidad en el trabajo, porque la única forma en que le puedo ofrecer estabilidad es que usted sea eficiente, que cumpla lo que se le está pidiendo. Pero si no, no hay ningún problema porque hay un ejército de gente pidiendo ese mismo empleo que tiene usted. Y probablemente otras personas van a tener más capacidad que usted para hacerlo. Eso es términos de neoliberalismo, más competitividad en el mercado de trabajo. Control de la inflación a través de la política monetaria. A diferencia del keynesianismo, que prioriza el empleo, el neoliberalismo pone el énfasis en el control de la inflación a través de tasas de interés altas y reducción de la emisión monetaria. El neoliberalismo se implementó a gran escala en los años 70 y 80 como respuesta a la crisis de esta inflación, que los keynesianos no pudieron resolver. Entonces, de entre los grandes hitos neoliberales está Margaret Thatcher en el Reino Unido entre los años 1979 y 1990. Redujo el gasto público, privatizó empresas estatales y debilitó los sindicatos. Ronald Reagan en Estados Unidos entre 1981 y 1989. Aplicó políticas de Reaganomics, o sea, políticas económicas de Reagan, pues, que incluían recortes de impuestos, desregulación y reducción del gasto social. Cuando se habla de reducción del gasto social, significa que hay reducción en el gasto de educación, salud y vivienda por parte del Estado. La dictadura en América Latina. Gobiernos como el de Pinochet en Chile, con asesoría de los Chicago Boys. Se les llama Chicago Boys a un grupo de teóricos de la Escuela de Chicago, de la Universidad de Chicago, que eran los que propugnaban precisamente por impulsar políticas neoliberales. Pues bien, Pinochet invitó a los teóricos de la Escuela de Chicago a que llegaran a Chile y aplicaran reformas neoliberales. Esto fue en los años 70 y 80. ¿Qué fue lo que hicieron? Privatizaron servicios públicos y redujeron la intervención del Estado. A los Chicago Boys no les importó que Pinochet fuera un dictador sanguinario que asesinó a miles de chilenos luego del golpe de Estado que le dio al presidente Salvador Allende en 1973. Consenso de Washington y lo de fue un conjunto de recomendaciones económicas promovidas por el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que impulsaban la liberalización del comercio, la privatización y la disciplina fiscal en países en desarrollo. ¿Cuáles podrían haber sido los beneficios que dejó el neoliberalismo? Un crecimiento económico sostenido. Países como Chile
Reino Unido y Estados Unidos experimentaron crecimientos económicos fuertes tras la aplicación de políticas neoliberales. Aumento de la inversión extranjera. La liberalización de los mercados en desarrollo. Además de controlar la inflación. En muchos países, la estabilidad monetaria mejoró. Ahora, como todo es positivo y su lado negativo, veamos cuáles son las críticas al neoliberalismo. La primera y la principal es la desigualdad y concentración de riqueza. Al reducir impuestos y flexibilizar el mercado laboral, la brecha entre ricos y pobres ha aumentado en muchos países. Sobre todo también a partir de que ha habido recorte de gasto social por parte de muchos países. Como les dije anteriormente, cuando hablamos de recorte de gasto en inversión social, significa menos dinero para la educación pública y menos dinero para la salud pública. Esto significa que hay un deterioro en los servicios de educación pública y de salud pública. Eso lo vemos en países también como Guatemala. Ustedes ven la infraestructura de educación pública está en pésimas condiciones. Lo mismo sucede con los servicios de salud pública. Los hospitales públicos están en la calle porque se ha reducido la inversión social. Debilitamiento del Estado y de los servicios públicos. Esto es exactamente lo que les estoy diciendo. La privatización ha llevado a que servicios esenciales como la educación y la salud sean inaccesibles para amplios sectores de la población, precisamente por el impulso de políticas neoliberales. Crisis económicas recurrentes. En el 2008 hubo una crisis económica, principalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Debido a que hubo prácticas de alto riesgo en la inversión. Y eso no lo pudo controlar el neoliberalismo, porque precisamente el neoliberalismo planteaba la liberalización de los mercados financieros. O sea, que no hubiera ninguna regulación del mercado financiero, de la bolsa, ¿verdad? Y eso en última instancia lo que determinó una grave crisis también. La flexibilización del mercado de trabajo ha generado empleos temporales, con bajos salarios y escasos derechos laborales. Ahora, ¿cómo está el neoliberalismo en la actualidad? Desde la crisis financiera de 2008, el neoliberalismo ha sido cuestionado y han surgido propuestas de mayor intervención estatal. O sea, de nuevo, sale a luz pública el keynesianismo. Después de la crisis de 2008, muchos gobiernos recurrieron a políticas keynesianas de estímulo fiscal para salvar bancos y reactivar la economía. Eso fue lo que ocurrió aquí en Guatemala durante el gobierno de Alfonso Portillo, ¿verdad? Se usó dinero del Estado para liquidar bancos, para salvarlos. Y el ascenso del populismo en países como Estados Unidos. Ahí está el caso de Trump, que ha generado discursos más proteccionistas, rompiendo con el libre comercio promovido por el neoliberalismo. Si ustedes analizan cuáles son las actuales políticas de Trump, que está imponiendo aranceles a casi todos los países del mundo, ¿por qué? Porque su objetivo es proteger la producción de Estados Unidos. Y al imponer políticas proteccionistas, estas son totalmente contrarias a lo que plantea el neoliberalismo. Además, Trump está interviniendo directamente en la economía.
Eso significa también un golpe para el planteamiento neoliberal, que plantea manos fuera del Estado en la economía. Pero hay otras formas también que han salido a luz, como el neoliberalismo adaptado. A pesar de las críticas, muchas de sus ideas siguen vigentes en la economía global con ajustes. Por ejemplo, en China existe un capitalismo regulado. Combina mercados abiertos con intervención estatal. Porque en China funciona el libre mercado, pero el que tiene el control de la economía es el Partido Comunista de China, o sea, el gobierno. En Estados Unidos y Europa, algunos gobiernos han tratado de encontrar un equilibrio entre el libre mercado y la protección social. Entonces, después de muchos años, vuelven a tener vigencia tanto los planteamientos neoliberales como los planteamientos keynesianos. Bueno, ahora hemos hablado del liberalismo clásico, de liberalismo neoclásico y neoliberalismo. ¿Cuáles son las diferencias dentro de estas? Aquí les tengo yo las tres diferencias. El liberalismo clásico es más filosófico y basado en derechos individuales. Además, fue un planteamiento, sobre todo filosófico, que determinó la vigencia del libre mercado como un elemento natural. De ahí pasamos al liberalismo neoclásico. ¿Cuál es la característica del neoclásico? Es que es más teórico. Introduce herramientas científicas como la matemática y formaliza el análisis económico. En realidad, los neoclásicos fueron los que modernizaron el liberalismo. Y el neoliberalismo es más pragmático y se centra en la privatización, la desregulación y la austeridad fiscal. O sea, reducción del déficit público, recorte del Estado, del gasto público y la deuda del Estado. ¿Verdad? Entonces, esos son los elementos centrales del neoliberalismo. Bueno, ahí llegamos con esta presentación. Ahora veamos qué preguntas, qué consultas tienen sobre lo que vimos hoy. José Rachón. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Una consulta. En estos países o en estos gobiernos neoliberales, comprendo que ya no, por decirlo así, ya no quieren utilizar el gasto público o quieren privatizar la educación y la salud, pero esto también influiría en ya no cobrar impuestos o reducir los impuestos. Fíjese que los neoliberales lo que buscan precisamente es la reducción a su mínima expresión del Estado. Y eso significa reducción de impuestos, pero no todos los impuestos. Si usted está pensando que en esos países se va a eliminar el IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, no. ¿Verdad? Podrá reducirse el impuesto sobre la renta, pero hay impuestos que sí permanecen, digamos, en su mínima expresión. Pero usted tiene razón en el sentido de que